Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El análisis genético abre una ventana al pasado. Cuando abres un libro de historia, todo parece estar escrito en piedra. Pero en realidad, gran parte de la historia de la humanidad es confusa. Y cuanto más se viaja en el tiempo, más confuso se vuelve nuestro conocimiento. Si bien los historiadores están bastante seguros de lo que sucedió en la antigua Grecia, a medida que profundizas en el pasado, se hace difícil determinar la verdad. La buena noticia es que el análisis genético ha permitido a la ciencia profundizar en el pasado y descubrir realmente la historia antigua de la humanidad. Esta tecnología se basa en los descubrimientos de científicos de los siglos XIX y XX, como Gregor Mendel, Francis Crick y James Watson, quienes poco a poco desentrañaron los misterios del ADN y el genoma humano. Gracias a su trabajo, los científicos del proyecto Genoma Humano finalmente descifraron un conjunto completo de ADN humano en 2000, tras un esfuerzo hercúleo. Ahora la ciencia médica puede analizar los genes de los seres humanos vivos. Pero también puede extraer ADN de muestras arqueológicas para estudiar los genes de nuestros ancestros antiguos. Este nuevo campo se llama paleogenética, y utiliza el ADN para contar una historia emocionante. Los humanos modernos son conocidos como Homo sapiens u hombre sabio. Pero antes de que evolucionáramos, existían otras especies de Homo, como el Homo neanderthalensis, el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo heidelbergensis y el Homo erectus. El Homo erectus fue uno de los primeros simios erguidos. La especie llegó a existir hace unos 1,9 millones de años en el continente africano antes de extenderse por todo el mundo. El Homo sapiens, nuestra propia especie, probablemente también evolucionó en África, específicamente en la parte oriental del continente, hace unos 200.000 años. Cuando los primeros Homo sapiens salieron de África y entraron en Eurasia, se encontraron con otra especie de humano, el Homo neanderthalensis, más conocido como neandertales. Resultó que el encuentro fue feliz. Nuestras dos especies tuvieron relaciones sexuales, en realidad, mucho sexo. De hecho, gracias al análisis genético, ahora sabemos que la europea promedio comparte alrededor del 2,7% de su genética con los neandertales. Entonces, si bien pueden ser una especie separada que eventualmente se extinguió, nunca se extinguieron realmente. Una descripción más precisa es que se fusionaron con nuestra especie. Los cambios en las prácticas culturales y el medio ambiente dejan marcas genéticas. Ahora sabe que el análisis genético puede ayudarnos a entender mejor la evolución humana. Pero también puede arrojar luz sobre el desarrollo de la cultura. Esto se debe a que los cambios en las prácticas culturales afectan a nuestros genes y dejan pistas sobre su existencia. Por extraño que parezca, el mejor ejemplo aquí es la leche. Por ejemplo, si bien algunas personas lo beben todos los días y con placer, la mayoría de los adultos del mundo son intolerantes a la lactosa y no pueden digerirlo. Entonces, ¿por qué un grupo pequeño es capaz de metabolizar los lácteos? Bueno, para digerir la leche, los seres humanos necesitan una enzima llamada lactasa, que está codificada en el gen LCT común a todos los seres humanos. Sin embargo, en la mayoría de las personas, este gen se vuelve inactivo después de la infancia, es decir, excepto en las personas de ascendencia europea. La capacidad de digerir la leche surgió en Europa entre los años 5000 y 10.000 a.C. como resultado de un cambio de una sola letra en el gen LCT. Este cambio fue provocado por la aparición de la producción lechera entre los europeos. Más específicamente, el análisis genético puede determinar su aparición en algún lugar alrededor de lo que hoy es Eslovaquia, Polonia o Hungría. Mientras tanto, grupos de África y Asia desarrollaron la capacidad de digerir la lactosa gracias a diferentes mutaciones. En pocas palabras, la persistencia de la lactasa probablemente demostró ser ventajosa y, por lo tanto, se seleccionó durante la evolución humana. Y no es solo cultura.
Dado que los genes cambian debido a factores ambientales, el análisis genético también nos permite estudiar la migración humana. Las personas de ascendencia europea ofrecen otro buen ejemplo debido a una característica más destacada, el color de su piel. Después de todo, los humanos que migraron de África a Europa hace 50,000 años eran de piel oscura, lo cual tiene sentido ya que la piel oscura es una adaptación al clima soleado. Sin embargo, las personas que viven allí ahora no lo están. ¿Por qué? Bueno, el análisis óseo nos dice que hace 700 años, los humanos que vivían en lo que hoy es Suecia tenían genes que actuaban juntos para producir una piel clara, así como cabello rubio y ojos azules. Los nativos americanos comparten genes similares, pero el análisis de ADN no puede confirmar la herencia tribal. Cuando Colón llegó a las Américas, ciertamente no fue el primer forastero en hacer el viaje. De hecho, 500 años antes, los guerreros vikingos habían desembarcado en las costas estadounidenses, y habían decidido no molestar a las personas que vivían allí. Los nativos americanos habían estado llamando hogar al continente durante al menos 20,000 años cuando Colón desembarcó. Curiosamente, el análisis genético también puede ayudarnos a entender por qué se mudaron a Estados Unidos, y cómo sus diferentes naciones se relacionan entre sí. Esta es la historia. Entre aproximadamente el 29.000 a.C. y el 14.000 a.C. la Tierra estaba tan fría que todo el hemisferio norte estaba cubierto de enormes glaciares. Durante este período, la gente de Asia siberiana utilizó un puente congelado para cruzar el estrecho de Bering, el espacio entre la actual Rusia y Alaska. Desde allí, se dirigieron al sur, extendiéndose por todo el continente. Todo esto es verificable mediante análisis genéticos. Esto se debe a que todos los nativos americanos, tanto del norte como del sur del continente, comparten versiones de genes que se remontan a los inuit de Groenlandia, lo que implica que todos comparten un ancestro común. La señal reveladora aquí es la dieta inuit. Como estaba dominado por los mariscos, los inuit adaptaron versiones de las desaturasas de los ácidos grasos o genes FAD, que transforman los ácidos grasos del pescado en grasas insaturadas. Estos genes FADs de los inuit se encuentran en todos los pueblos indígenas de las Américas. A pesar de esto, el análisis de ADN no puede decirnos a qué tribu específica pertenece una persona. Sin embargo, las empresas afirman hacer precisamente eso. Por $99, DNA Consultants le venderá una prueba de Cherokee. Si se ha confirmado que tu ADN coincide, puedes comprar un certificado de verificación por $25 adicionales. Estas pruebas no tienen base científica y no podrían realizarlas aunque lo intentaran. Esto se debe a que ninguna tribu se caracteriza por características genéticas específicas. Todas las tribus estadounidenses se mezclaron, tanto antes como después de la colonización, y más tarde incluso se combinaron genéticamente con las poblaciones de colonos europeos. Como resultado, no existe la pureza tribal. Todas las personas descienden de la realeza. ¿Has oído hablar de Carlomagno? Bueno, este rey del siglo IX, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, puede ser tu antepasado. De hecho, todo el mundo proviene de ascendencia noble, es solo una cuestión de matemáticas. Joseph Chang, un estadístico de la Universidad de Yale, descubrió esto analizando la ascendencia a través de números, en lugar de genes. Para ello, creó un modelo matemático para descubrir cuánto tiempo atrás había que ir para encontrar un antepasado común para todos los europeos. La respuesta es solo 600 años. Así que si documentaras el árbol genealógico completo de todos los europeos vivos hoy en día, que data de hace 600 años, todas las líneas se cruzarían en la época de Ricardo II de Inglaterra. Pero, ¿cómo puede ser eso? Cada persona tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, etc. Por lo tanto, cada persona de ascendencia europea hoy en día debería haber tenido miles de millones de antepasados diferentes viviendo hace 1000 años. ¿Cómo es posible?
Hace 1000 años no había miles de millones de europeos. La respuesta es que todos los europeos que viven hoy en día descienden literalmente de todas las personas vivas en el siglo IX, muchas de las cuales ocupan varios puestos en un árbol genealógico determinado. Carlomagno fue padre de 18 hijos, lo que lo convirtió en el antepasado de todas las personas vivas hoy en día con ascendencia europea. Si eres asiático, lo mismo ocurre con Gengis Khan y, si eres de África, Nefertiti desempeña el mismo papel. En todo el mundo, hay un gobernante antiguo en el árbol genealógico de cada persona. Pero es una buena idea que no todos nuestros antepasados fueran miembros de la realeza. Se produjo una gran cantidad de endogamia en las familias reales, lo que supuso un grave riesgo para la salud de las personas involucradas. Para preservar su linaje, la realeza tiende a casarse con la realeza, a menudo con primos. Eso significa que la mayoría de los miembros de la realeza tienen menos antepasados que el promedio y, por lo tanto, corren un mayor riesgo de padecer enfermedades genéticas. Tomemos como ejemplo a Carlos II de España, nacido en 1661. Padecía un trastorno genético grave que significaba que había nacido con los genitales arrugados y no podía tener hijos. Como era de esperar, tenía muchos menos antepasados de lo que es común. Una persona cuya familia evitó por completo el incesto debería tener 254 ancestros diferentes a lo largo de 8 generaciones. Carlos II tenía solo 82. El racismo puede ser real, pero la raza no es una categoría científica. Es difícil hablar de genética sin entrar en el espinoso tema de la raza. ¿Qué tiene que decir realmente la ciencia sobre el tema? Bueno, en el pasado ha habido intentos de justificar el racismo a través de la genética. En 2013, Nicholas Wende, exeditor científico del New York Times, publicó un libro llamado A Troublesome Inheritance. El libro no solo afirmaba que la raza podía definirse genéticamente, sino que también decía que el ADN de una población explicaba su cultura. Llegó a afirmar que los judíos tienen genes que están adaptados para el éxito en el capitalismo. Mientras tanto, un verdadero análisis genético ha demostrado que la raza no puede describirse como una categoría científica. Dicho esto, llevó un tiempo aclararlo. Los científicos de los siglos XVIII y XIX, como el antropólogo alemán Johann Blumenbach, intentaron definir a todos los humanos mediante 5 categorías raciales: caucásicos, mongoles, etíopes, malayos y nativos americanos. Estas teorías reductoras se pusieron patas arriba en 2002, cuando el científico de Stanford Noah Rosenberg publicó un importante estudio con muestras genéticas de 1056 personas de 52 regiones. Utilizó una computadora para agrupar estas muestras en categorías según su grado de similitud. Cuando le pidió a la computadora que dividiera las muestras en 5 categorías, correspondían aproximadamente a grupos raciales anteriores. Sin embargo, si le pedía a la computadora que dividiera las muestras en 2, 3 o 4 categorías, aparecían grupos raciales completamente diferentes. Cuando Rosenberg preguntó al ordenador por 6 categorías, la siguiente raza en aparecer fue la tribu del norte de Pakistán, los Kalasha, que solo cuenta con unos 4,000 miembros. La inclusión de un grupo tan pequeño e indistinto como raza demuestra cuán arbitraria es la noción de raza. Hay tanta superposición en el genoma humano que dividir a las personas en grupos utilizando diferencias tan pequeñas es como partir los pelos. Por ejemplo, en 1975, el genetista Richard Lewontin investigó las diferencias entre los tipos de sangre. Descubrió que las mayores diferencias genéticas no se producían entre los grupos raciales, sino dentro de ellos. Así que, si bien es evidente que existen diferencias físicas entre las razas, nuestros ojos nos engañan. De hecho, es más probable que encuentres diferencias genéticas entre 2 personas negras que entre una persona negra y una blanca. Descifrar el código genético humano ha desentrañado varios mitos. ¿Recuerdas el 26 de junio de 2000? Bueno, fue un día histórico, pero probablemente no al que mucha gente haya prestado atención.
El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, invitó a los científicos principales del proyecto Genoma Humano a la Casa Blanca para anunciar públicamente que todo el genoma humano había sido descifrado por primera vez. Naturalmente, esta hazaña fue innovadora. El proyecto Genoma Humano fue una de las mayores iniciativas científicas jamás emprendidas. En solo 8 años había leído con éxito los 3.000 millones de letras del ADN que componen el código genético humano. ¿Qué reveló todo este trabajo? Bueno, destacaron 3 descubrimientos. En primer lugar, los seres humanos tienen muchos menos genes de lo que se había planteado anteriormente. Antes de esta decodificación, la mayoría de los científicos habían asumido que el genoma humano contendría algo así como 100,000 genes o incluso más. La cifra real se acerca a los 20.000. Sorprendentemente, las lombrices intestinales y los plátanos tienen más genes individuales que las personas. La segunda sorpresa fue que la mayor parte de este ADN tiene poca o ninguna función. En otras palabras, los genes legibles solo componen alrededor del 2% del genoma humano. El resto es totalmente incomprensible. Esta ensalada de letras se conoce como ADN basura, pero aún no está claro si es del todo inútil. Y, por último, el proyecto descubrió otra idea importante, la naturaleza compleja por la que interactúan los genes. Por ejemplo, los seres humanos han creído durante mucho tiempo que genes específicos codifican resultados específicos, por ejemplo, ciertos tipos de cáncer. Pero ese simplemente no es el caso. Para demostrarlo, Genome-Wide Association Studies, o WAS, analizaron los genomas de miles de personas con afecciones médicas idénticas. En lugar de identificar genes individuales como la causa de sus enfermedades, estos estudios encontraron entre decenas y cientos de genes que desempeñan un papel en cualquier afección médica determinada. Esta intrincada interacción produce efectos acumulativos que eventualmente pueden provocar enfermedades. Los genes realizan muchas interacciones y los rasgos adquiridos durante la vida pueden transmitirse a la descendencia. Si buscas en Google la frase "los científicos descubren el gen de", obtendrás una lista interminable de resultados impactantes. Por ejemplo, podrías encontrarte con un artículo de 2008 de The Guardian, titulado "Los científicos descubren el gen de la adicción a la cocaína". A pesar de la reputación de la fuente, tales afirmaciones no tienen sentido científico. Entonces, ¿por qué tanta confusión? Bueno, los genes individuales a menudo se malinterpretan como determinantes de un comportamiento específico. Tomemos el caso de Davis Bradley Waldrop. En 2006, en el condado de Poe, Tennessee, asesinó al amigo de su esposa e intentó quitarle la vida también a su esposa. Se enfrentaba a la ejecución por homicidio, y había demostrado tener intenciones asesinas. Sin embargo, escapó a la sentencia de muerte. El núcleo de su defensa era el gen MAOA, que es esencial para la vida normal. Una disfunción o variación en este gen se ha relacionado con un aumento de la agresión, la impulsividad y el comportamiento delictivo, y el ADN de Waldrop mostró esa variación. Pero eso no exime a Waldrop de la culpa. Después de todo, la genética es un campo vasto, y ningún gen podría explicar un comportamiento tan específico. Así que, aunque su equipo legal haya persuadido al jurado, no pueden engañar al mundo de la ciencia. Dicho esto, la genética es bastante maleable en otros sentidos. Los rasgos adquiridos durante la vida pueden, en raras ocasiones, transmitirse a la siguiente generación. En el invierno de 1944, los nazis cortaron el suministro de alimentos al oeste de los Países Bajos y mataron de hambre a la población. Durante este invierno de hambre se perdieron innumerables vidas, y las personas que lo superaron se enfrentaron a graves problemas médicos más adelante en la vida. Por extraño que parezca, también lo hicieron sus hijos, incluso cuando nacieron años después. Los hijos de los supervivientes desarrollaron problemas médicos como la obesidad y la diabetes. El estudio de la herencia de los rasgos adquiridos se conoce como epigenética y es una curiosidad científica.
Desde Darwin, la ciencia ha rechazado la idea de que tal cosa sea posible. Sin embargo, esta teoría realmente no está en conflicto con la evolución por selección natural. Más bien, los resultados epigenéticos son poco frecuentes y, si bien los rasgos adquiridos pueden transmitirse durante una o dos generaciones, eventualmente desaparecen. Aunque la selección natural se ha ralentizado, los humanos siguen evolucionando. En películas de ciencia ficción como X-Men, los mutantes utilizan poderes sobrehumanos para lograr todo tipo de hazañas extraordinarias. Entonces, ¿cuándo evolucionarán los humanos hasta el punto en que realmente desarrollemos esos poderes? Bueno, la sorprendente respuesta es que ya lo hemos hecho. Hemos inventado aviones, gafas de visión nocturna y todo tipo de cosas que aumentan nuestras habilidades. La mejor parte es que no es necesario que le crezcan alas enormes ni ojos felinos de aspecto extraño. Pero, bromas aparte, los humanos todavía están evolucionando y seguirán haciéndolo mientras tengamos relaciones sexuales y nos reproduzcamos. De hecho, con cada nuevo bebé, el genoma humano cambia y la especie en su conjunto evoluciona. Por eso, desde una perspectiva genética, cada uno de nosotros es una transición en la medida en que nuestro ADN es una transición entre el de nuestros padres y el de nuestros hijos. Sin embargo, no todos los cambios genéticos son positivos. En 2013, Josh Akey, de la Universidad de Washington en Seattle, descubrió que muchos de los cambios recientes en el ADN humano habían hecho que la producción de proteínas fuera menos eficiente o totalmente disfuncional. En otras palabras, está claro que los humanos siguen evolucionando, pero no necesariamente a través de la selección natural, que debería elegir rasgos ventajosos que aumenten las posibilidades de supervivencia de nuestra especie. Hemos alterado nuestras condiciones de vida tanto que, de todos modos, es difícil decir qué es natural. Los seres humanos han ideado formas de superar los duros desafíos que enfrenta la naturaleza, lo que significa que estamos combatiendo las enfermedades y el envejecimiento con una sofisticación cada vez mayor. La llegada de la medicina moderna, por ejemplo, ha ralentizado drásticamente el ritmo de la selección natural simplemente porque ya no perdemos individuos a causa de enfermedades que ahora son curables. Sin embargo, la selección natural no se ha detenido del todo. Los humanos aún mueren, se reproducen y, por lo tanto, siguen evolucionando. Hasta que algo más cambie, la teoría de la evolución de Darwin sigue siendo la mejor que tenemos.